Listo, doctor. Listo, entonces, 10:27 de la mañana, ante el fracaso de la etapa de conciliación, continuamos con el proceso. Repito, no hay excepciones expedidas que resolver. Vamos a continuar con el interrogatorio que el despacho le haga. Habíamos dicho que a la señora Mónica nomás, o a don Ricardo. Doctor Luis, Su señoría, al señor a Ricardo. Ricardo, listo. Ujú. Y Su señoría, no es no ¿sería interrogatorio o declaración? Porque es que, déjeme, yo hago yo las preguntas, doctora, sí, y lo que le digo, en la sentencia resolvemos. ¿Cómo se va a tomar eso? Si es interrogatorio, no, porque como usted no dijo, puede, no pueden porque ellos no no puede. están, Exacto, eso es lo que no son quiero parte activa. plantear, su señoría. De todos modos, Ellos son sucesores. sí, en la sentencia que ojalá espero que no lleguemos a sentencia. En la sentencia se decidirá cómo se valorará las manifestaciones hechas por don Ricardo, y en el evento en que se interrogue a la señora Mónica, ya se indicará en la sentencia qué valor se le da. Listo, don Ricardo. Levante la mano derecha, por favor, lo va a tomar el juramento. Don Ricardo Díaz. Ricardo Antonio Díaz Suárez. Jura usted decir la verdad y solamente la verdad frente a las preguntas que este despacho le haga y que guarden relación con el objeto de este proceso. Sí, Listo, don Ricardo. Usted ha jurado decir la verdad. Le advierto, de faltar a ella o el despacho sin quiera inferir que lo está haciendo, lo hará sujeto de las sanciones penales. Un fraude procesal, por ejemplo, o un falso testimonio. Hecha estas precisiones, entonces le voy a comentar a preguntar. Voy de una vez como por economía procesal. Bueno, no importa. Su señoría, A usted, disculpe, ¿necesita que la señora Mónica se retire por si desea interrogarla más adelante? ¿algún problema, doctora María Carmen, que ella esté ahí? Sí, su señoría, que se retire mejor. Listo, Yo iba a solicitar eso. listo, listo. Voy a pedirles otro favor, cuando me vayan a pedir la palabra, levánteme la mano en la cámara, que me queda fácil ver lo que haya en la aplicación. Entonces me levantan la mano. Disculpe, señoría, correcto. Doña Mónica, hacer retirarse del salón. Ya, la idea es que no oiga lo que don... Sí, para que nos garanticen eso, doctor Luis Orlando, ¿usted tiene forma de demostrar que efectivamente ella ha salido del recinto? Sí, doctora, voy a hacer un Por baneo. favor, un barrido, sí, porque esto es importante, saber que está fuera del recinto. Voy a, voy a cerrar la puerta. ¿Quién está ahí, doctor Luis Fernando? ¿Quién es esa Oh, persona? ella ¿Quién? es mi asistente, doctor. Ah, bueno, listo. Entonces le voy a advertir a don Ricardo, no puede leer nada, no puede consultar nada. La declaración que usted haga o las respuestas que usted debe ser espontáneas. No sé si me oyó don Ricardo lo que acabo de decir. Sí, señor. Listo. Don Ricardo, ¿qué edad tenía usted para el año 1995? 20 años, doctor. 20 años. Para esa época, ¿cómo era la relación familiar o digamos de cercanía entre usted y la señora Tilcia Suárez? Me refiero, le colaboraba, la apoyaba en lo que necesitara. ¿Usted estaba estudiando, no estaba estudiando? ¿Qué? Ella le comentaba los negocios que hacía, los problemas que tenía. Sí, doctor, pues yo vivía con ellos. Además de eso, yo estudiaba y trabajaba. Y pues cuando sucedían las cosas con el señor Jorge, pues ella Precíseme, nos precíseme. contaba. Te voy a pedir el favor, no me diga ellos, ellas, nosotros fueron.
¿Qué? Mi mamá, Cosas, mi papá. no me hable tan abiertamente, precíseme. Cuando sucedieron las cosas, ¿cuáles cosas? Me dijo, cuando sucedían las cosas, ¿a qué cosas hace referencia? Los problemas que tenía mi madre y mi padre con el señor Jorge Afanador. Precíseme. ¿Qué problemas? Precisamente lo del lote en cuestión, de que el señor se montó en el lote, o sea, Año. construyó encima ¿En del qué lote año? ¿En qué año? en el año 97, se montó encima del lote, construyó, y pues mi papá le hizo la respectiva, eh, le pidió pues que se diera cuenta de lo que había hecho, ¿sí? ¿Usted, Señor, usted estuvo presente en esa reclamación o le contaron? mi papá me contó. Ya, listo. ¿Usted sabe o le consta cuál fue la respuesta del señor Jorge Afanador ante el reclamo que usted dice le contó su padre le había hecho? Sí, tenía entendido que quería comprar, pero eso nunca se dio. ¿Le consta o le contaron a usted? Me contó mi papá y mi mamá por la cercanía que teníamos, ¿Le contó qué le contó? que el señor Jorge Afanador quería comprarle la parte donde se había montado con la Sí, casa de él, con la usted construcción. enseguida dice, usted enseguida dijo, pero eso no se concretó, algo así me dijo. Sí, no ¿Sí? se dio, No se dio, ¿qué es lo que no se dio? no se dio el pago. ¿Le consta? ¿Le contaron? ¿Lo vio? Me consta porque en la casa todo pues se hablaba y se decía si se hizo o no se hizo algún negocio. Ah, o sea, usted escuchó, usted le consta es por los comentarios que hacían sus padres en las reuniones familiares. Y por No hecho de que no porque existía ningún documento que verificara esa compra. usted hacía seguimiento a todos los documentos que guardaban sus padres o que manejaban sus padres. La mayoría de ellos pues nos mostraban y pues sabíamos qué era lo que hacía. Cuando mi papá compraba un carro o algo, En conclusión, el despacho puede concluir que usted presume que no hubo pago porque no vio los recibos y este era el comentario de sus papás. ¿Puedo no hubo concluir pago eso? no hubo pago de ningún tipo porque nunca mi papá me mostró, me dijo, el señor nos compró esto o Ah, nos lo listo. está pagando a cuotas o nada de eso. Entonces concluyo, voy a hacer otra conclusión. Entonces el despacho, según lo que estaba acá, puede concluir que usted dice que no le pagaron porque sus papás no le mostraron recibos ni le contaron que se había hecho el pago. Sí, señor. ¿Listo? Esa perturbación, voy a llamarla invasión para que se entienda, esa invasión que don Jorge Afanador se dice hizo al lote de la señora Tilcia cuando estaba construyendo la casa. ¿Eso fue en el año qué, don Ricardo? 1997. 1997. Eh, esa invasión, ¿en qué consistió? ¿Cuáles fueron esos actos que hizo don Jorge en el lote de su señora madre? Se salió del lote de él y construyó la parte de abajo de la casa de él e ¿Qué, invadió parte del terreno de mi madre. qué construyó ahí? No, la verdad no sé exactamente qué construyó porque yo nunca he entrado a la casa del señor Jorge a Pero mirar qué fue lo que construyó. por fuera se veía que estaba Se ve haciendo, me un imagino. muro que se pasa de los límites del O sea, terreno del señor. solamente construyó un muro o qué? O el muro era tan alto que ustedes no alcanzaban a ver qué estaba haciendo Jorge No se Afanador alcanza a ver, allá. solamente se ve un muro, no sé qué habrá dentro del muro. Podemos concluir que lo que estaba haciendo era tal vez de una altura que no supera 2 metros, al punto que ustedes no lo podían ver por el muro. Sí, claro, no se podía ver exactamente lo que estaba haciendo adentro. Eso fue en el año 97. De 97 a 2018, ustedes no lograron observar qué fue lo que hizo.
No, señor, nunca hemos intentado entrar a la casa del No, no, señor. no, 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 sin entrar, desde afuera. Desde afuera no se puede ver, se ve solamente un muro, pero adentro después del muro no se ve qué es lo que hay. No sé qué construiría. Ese muro, ¿cuánto tiene de alto? Yo creo que cerca de los 2,40 o 3 metros, algo así. No sé exactamente cómo para calcular medidas. Entonces, usted ¿cómo concluye que el señor, Nacho, en qué consistieron las obras de perturbación que hizo Jorge Afanador en su lote? El muro, ¿y qué más? La casa principal que él tenía, la No, no, casa no, no. que él compró, En el permítame, lotecito que invadió, en ese. en el lote que invadió, Sí, en ese, ¿qué es lo que hizo Jorge Afanador? Usted vio, que usted haya visto. se ve un muro, una construcción por fuera ¿Mm? o montándose dentro de la propiedad de mi madre. O sea, usted solo vio el muro que se hizo. Sí, no sé qué tendrá construido adentro. Ah, bueno, listo. Entre 97 a 2018 solamente ustedes vieron el muro ahí paradito. ¿Sí? Nada más. Sí, Usted. dentro de lo que, ok. Sus padres no le contaron, le dijeron qué era lo que estaba haciendo un afanador allá adentro. Que había ampliado, sí, había hecho una ampliación de la casa, de la propiedad de él, pero ellos tampoco sabían qué era lo que había detrás de ese muro. ¿Usted sabe o le consta, le consta? Usted dice que don Jorge le ofreció comprar el lote a su mamá, el lote que había invadido. ¿Sí? ¿Me dijo eso? Sí, señor. ¿Usted sabe o le consta cuánto le ofreció pagar por ese lote? No, señor. ¿Sus padres no le informaron? ¿No les contaron? No, él no hizo ningún tipo de oferta. ¿Cómo sabe que no hicieron oferta? Mis padres nunca me dijeron eso. Ah, porque nunca le dijeron ellos. Sí, señor. Listo, Ricardo. El demandado Jorge dice al contestar demanda que él, en compañía del otro vecino, del otro comunero, Aicardi, de apellido Aicardi, Juan Carlos Aicardi, hicieron muros para marcar sus lotes y que esos lotes los hicieron con el consentimiento y me parece que con la ayuda de su señora madre o de su padre. ¿Sabe usted algo respecto de esos muros que se dice demarcan el lote de Aicardi, hoy de Beatriz, y el de Jorge Afanador? ¿Sabe usted algo de esos muros? El muro del que hablan no limita el lote del señor Aicardi. No, en la demanda ellos presentan un plan, una fotografía Sí, señor. y unos planos donde se ve que hay un lote, un muro que discurre por el lindero de Jorge Afanador y pasa al lote de Aicardi y los encierra. Es un muro que encierra los lotes. Se marcan los linderos de cada lote. Desde Afanador, el que le vendió a su mamá en el 95, y el que tiene Aicardi. Esos lotes están demarcados por un muro según se lee en la demanda. ¿Usted sabe algo o conoce esos muros que se dicen en la demanda? Hay un muro que pasa por la servidumbre y por la escarpa, que es del lote que tiene los tanques de reserva de agua de la propiedad de nosotros, de mi hermana y mía. O sea, No está rodeando, no está delimitando el lote del señor Aicardi. No lo delimita, ese muro no lo delimita. Está por la servidumbre que está enfrente o hacia la parte de arriba del lote del señor Jorge Afanador. ok. Pero usted sabe,
ellos en la demanda dicen que fue con el consentimiento de la señora Tilcia y de su esposo, de su papá. ¿Sabe usted por qué ellos hicieron ese muro que dicen ahí? ¿Por qué el demandado dice entonces? ¿Fue con el No, consentimiento de su mamá, de su papá? ¿De quién? no hubo ningún consentimiento. ¿Le consta Ellos o le contaron? arbitrariamente ¿Le consta o le contaron? me contaron exactamente. Yo no Listo. puedo, yo no estaba todo el tiempo ahí en esa, Es lo que quiero que me diga, ¿me consta o me contaron? Eso. Yo vi me o me contaron. contaron. ¿Sabe usted o le consta qué acciones tomó la señora Tilcia Suárez cuando se percató que don Jorge Afanador había hecho ese muro sobre, o le había invadido su lote con un muro que había hecho? ¿Qué acciones tomó? ¿Sabe o le consta qué acciones tomó la señora Tilcia contra Jorge Afanador? Sí, ¿Qué hizo señor. ella? Ella le hizo reclamación por eso, Por eso, pero por ese muro. ¿qué? ¿Le reclamó y ahí quedó? ¿O qué? ¿Hubo una Es que demanda? ¿O qué? ¿Qué pasó? el señor Jorge Fanador esto es bastante agresivo al hablar con él, entonces pues mis padres no son de ese tipo de personas y ellos prefieren a veces calmar las cosas, esperar que se calmen para volver a hablar, pero con el señor nunca se ha podido hablar de esa manera. ¿Me recuerda en qué año su mamá, la señora Tircia, se percató de que el señor Jorge Afanador le estaba haciendo actos perturbatorios en el lote, en parte de su lote? En el año 97, cuando él empezó a construir y se montó sobre el lote. Listo, entonces quiero preguntarle, si lo sabe, ¿por qué en la demanda se dice, en la demanda se dice, en los hechos de la demanda, la señora Tircia dice: me enteré de los actos perturbatorios hace 3 años? Hace 3 años, la demanda fue en el 2021, ella estaba diciendo: me enteré de los actos perturbatorios hace 3 años, o sea, en el 2018. ¿Sabe por qué ella en la demanda dice eso? Que fueron tres, que se enteró hace 3 años, o sea, en el 2018. No, la verdad no sé. Porque eso dice en la demanda. La señora Tircia dice: me enteré de Exacto. los actos perturbatorios en el 2000, hace 3 años. La demanda es del 21, los 3 años Ujú. dan el 18. Más o menos, esto sí no lo puede usted decir, porque usted habla de un muro. Más o menos, las medidas o el área que el señor Jorge Afanador invadió. Eso lo puede decir usted porque allá Eh, usted sé que hay un muro allá. es, es un aproximado. Hablando de lo que él ya tiene medido, que son 532 metros, que son los que pasan por la parte lateral del predio de él Sí. y que van a dar hasta predios de la UDES, que son 532 metros, más la servidumbre que, por la cual podemos acceder al lote de los tanques, más el lote de los tanques, porque toda esa área no es permitido el paso. Entonces, ahí puede haber un promedio, puedo estarme equivocando, pero puede haber un promedio de 1250, 1300 metros en total. Que son los que están siendo perturbados, ¿cierto? Sí, 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 señor. ¿Podría darme las medidas? No.
No, porque no, la verdad sería un aproximado lo que le estoy diciendo, porque no, habría que medir. Se debería hacer una inspección del terreno. Listo, dejémoslo así. Sí, porque es que me causa extrañeza que las medidas que da la señora Tilcia en su demanda no alcanzan a ser 1000 metros. Bueno, eso lo miraremos más adelante. ¿Usted sabe qué se pactó en la... ¿Usted sabe cuál fue la escritura pública con que su mamá le vendió a don Jorge Afanador? ¿Sí? La venta del lote de él, Sí, desde 95. 1600 metros. ¿Usted conoce esa escritura? Sí, la he visto. ¿Cuándo la vio? Desde hace muchos años y hace poco la volví a ver. Hace poco es cuando. Ayer. No, no se la voy a preguntar, esa era para la señora Tilcia. Listo, el despacho no tiene más preguntas que hacerle al sucesor procesal Ricardo. No considera necesario interrogar a la señora Mónica porque está en las mismas condiciones, parece ser de conocimiento de la señora Mónica. Voy a concederle el uso de la palabra a la doctora Beatriz para que si desea interrogar al sucesor procesal Ricardo, lo haga con la advertencia. Voy a volver otra vez a don Ricardo. Cuando le conste, dice, me consta porque esto y esto, o me contaron, o me dijeron. Te tiene que usarme esas palabras para que quede bien claro, para no estar preguntándole, ¿le consta o le dijeron? ¿Sí? Le consta es que usted con sus sentidos lo percibió. ¿Sí? Me consta que está haciendo sol ahorita. Me contaron que estaba haciendo sol. Cuando me van a levantar, a pedir la palabra, levánteme la mano así en la cámara, doctor y doctora, para decir, los veo más fácil. Doctor. Sí, señoría, para pedir que se reconsidere el testimonio de la señora Mónica, atendiendo a que pues veo que el señor está un poco confuso a la hora de rendir su declaración y sí es importante, tiene cosas que aportar y más cuando ella indicó que ha vivido todo este tiempo en el predio. Bueno, vamos a interrogarla, pero antes de interrogarla le voy a hacer unas preguntas claves para que me diga, para que me deje ver qué conocimiento tiene de los hechos. Don Orlando don Ricardo puede quedarse ahí, pase doña Mónica. Su señoría, Señora, doctora. yo quería hacerle unas preguntas al señor Ricardo. Espere que ahorita vuelvo. Él está Bueno, ahí, ahorita lo hacemos entrar otra vez. listo. No es que se retire para que no se contamine en caso de que preguntemos a la señora Mónica. Doña Mónica, le van a hacer unas preguntas. ¿Está don Ricardo ahí? Sí, le digo que se retire. Sí, que se retire, por favor. Ricardo, cierre la puerta, hágame el favor. Espere. Señora Mónica, quiero hacer unas preguntas para ver si es necesario y útil su declaración. ¿Qué edad tenía usted para el año 95? Doctor, 20. Yo no soy buena con la matemática, doctor, discúlpeme usted. 25 ya dijimos. 25. Mm. Sí. ¿Qué hacía? Para esa época, ¿qué hacía? Doctor, yo toda la vida he sido docente. Yo soy docente. O sea, que vivía ahí con sus padres. Sí, sí, señor. Sí. O sea, ¿docente en dónde? ¿Bucaramanga? Sí, señor. Sí, docente en Bucaramanga. Ujú. O sea, que usted únicamente compartía con sus padres las noches y los fines de semana. A veces las tardes, porque dependiendo de los horarios, ¿sí?
y dependiendo del lugar donde estuviera trabajando, porque yo he trabajado en colegios y he trabajado en universidades. Entonces, por ejemplo, usted sabe, muy bien sabe que en la universidad ustedes le dan diferentes tipos de horarios. Entonces, muchas veces estaba o en la mañana, o muchas veces estaba o por la tarde, o muchas veces estaba solamente en la noche. Entonces, siempre regularmente asistía pues en la casa y pues como usted lo dice, los fines de semana. Voy a preguntar la otra genérica. Y ahí vemos si la utilidad ¿Mm? de escucharle su declaración. ¿Usted conoce los actos perturbatorios que los conoce, no porque le contaron, que usted los haya visto? Los actos perturbatorios que la señora Tilcia le endilga al señor Jorge Afanador realizó en el predio de su propiedad. Dígame si le consta o no le consta. Me consta ¿Por que qué? hubo, No sí, no me va a decir. me ¿Le consta consta o le porque, contaron? no, me consta porque el señor, desde donde yo vivo, ¿sí? Se ve, por ejemplo, la afectación que Ya, se hizo del listo, lote. listo. ¿Le consta o le contaron? ¿Qué negociaciones hubo entre el señor Jorge Afanador y la señora Tilcia respecto del lote invadido? Dígame, ¿sí o no? Me- No me diga más. sí, ¿Le me consta o le consta, contaron? me consta. Le consta. ¿Por qué le consta? Porque yo estando presente en la casa, pues uno pues oye obviamente las conversaciones, obviamente, Ah, entre ya, pero entonces no le consta directamente que usted haya dado a un Jorge Afanador decirle, mire, doña Tilcia, encontré una mina de oro en su terreno, no le consta nada de eso, solamente lo que le contaban sus padres. no. O sea, me consta lo que le estoy diciendo, doctor. Lo que él se avanzó en el terreno, Sí, ¿sí? eso sí, que lo ve por allá por encima. Sí, claro que sí, eso sí. Y me pregunta usted de si yo sé que ellos hicieron algún negocio. ¿Es Sí, más sobre el clara la lote que pregunta? él invadió. No que le contaron sus padres, que usted haya sido presencial. Don Jorge le dice, doña Tilcia, encontré esto en su finca, vamos a hacer esto. Me Y su consta mamá le que él no dijo, hizo ninguna negociación con mi mamá. pero ¿por qué no le consta? Que me consta que no hizo ningún tipo de negociación con mi mamá. ¿Por, por qué Que es yo capaz de... estuviera, que yo Ah, estuviera exacto. presente, porque su merced me pregunta, ¿no? Sí, sí, Que sí, yo sí. estuviera presente, que me conste que hicieron una negociación, No le consta. que no hicieron una negociación. O sea, No le mientras yo consta. estoy presente. Exacto, no le consta que... Doctor, veo que la señora Mónica está en las mismas condiciones. Tal vez lo mejor que tiene diferente a don Ricardo es que ella sí pudo desde por allá arriba, no sé de dónde vio lo que había Lo que tras pasa del es muro. que en la propiedad de mi papá hay una parte donde yo vivo, que es mi apartamento, ¿sí? Y se ve hacia Sí, está más el alto. límite de Jorge, que yo Sí. vivo en un segundo piso. Doctor Luis Orlando, está casi que en las mismas condiciones. No hay nada diferente a conocer qué fue lo que hizo don Jorge Neloto. No le consta personalmente. Todo es por comentarios que no hicieron negocio, que no Bueno, habló dígalo. con la señora Tilcia. Entonces no veo la necesidad de interrogarla a ella. Lo que pasa es que el señor Jorge, pues, lo veo confundido con las fechas, eh, que inclusive ya ahora dentro de la demanda, como por Sí, claro, ejemplo la construcción pero del dice muro. usted dice que don Jorge está confundido con las fechas, pero doña Mónica y don Ricardo está visto que ellos no conocen el de oídas. Me contaron, mis papás me dijeron, yo nunca los oí. Entonces están en las mismas condiciones. Entonces no veo, al menos el despacho no encuentra qué preguntarle a la esta, sin perjuicio que la doctora María Carmenza estime pertinente interrogarla, no sé, pero el despacho no le hará preguntas. Doctora María Y Carmen allá no a Sayaday. su señoría, suficiente, su señoría, porque comparte la posición de lo Sí, que está se bien. ha evidenciado de las respuestas que han entregado los señores Mónica y el señor Ricardo. Listo, entonces no nos van a traer mucha certeza al proceso. Puede que sea con lo mismo con los testigos que trae don Jorge o que trae usted.
Muchas Eso, veces los testigos llegan, no, no me consta, es que me contaron, es que yo vi, es que me dijeron, yo vi que pasó, pero no vi. Esos son testigos que tampoco sirven para nada. No estoy diciendo que lo sea lo de don Jorge o de don Luis Orlando, sino que uno ve en los procesos. Son testigos que traen que muchas veces es que me contaron, que me imagino, que no sé qué. Listo. Entonces, el despacho no tiene más preguntas que hacerle a los sucesores procesales, en este caso a la don Ricardo, y luego voy a interrogar a la señora Mónica, sucesora procesal. Vamos a continuar entonces con el interrogatorio que el despacho le hace al demandado Jorge Afanador, y como dije, por economía procesal se le va a conceder la palabra al doctor Luis Orlando Martínez para que lo interrogue, porque también fue solicitud de él de dicho apurado. Listo, doña Mónica. Permítame un momentico. Doctora María, usted dijo que iba a interrogar a don Ricardo. No, su señoría, llegué a la misma conclusión respetable de su respetable decisión o conclusión, su señoría. No, ya Listo, no. señoría, yo Señor. pedí el interrogatorio de parte de... Sí, de Jorge. Sí, Sí, por eso Lo Sí, hago. estaba el señor diciendo. juez ya lo dijo, No, que le da. sí, yo interrogo No, ahorita, hago el interrogatorio que me manda el legislador y enseguida por economía procesal le concedo el uso de la palabra a usted para que lo interrogue. no, del que acabó de pasar, el hermano de Mónica. Se ¿Usted llama pidió el No, interrogatorio? no, ¿Dónde pero lo es que pidió? ¿cómo así? Ricardo. No, ¿Dónde lo pero Ricardo, pidió? ¿cómo así? en la ¿Dónde lo demanda pidió? yo pedí... No, es que si son un sucesor procesal, no está ¿Pero lo muerta la pidió cómo? señora. ¿Cómo lo pidió, doctor? ¿Como testigo? No, perdón, de Jorge, sí, correcto, señoría. Disculpe, el lazo. Sí, usted pide interrogar. Sí, porque pudo haberlo pedido como testigo al hijo, pero ya él cambió su posición, ya no es testigo, ya es parte. No, y su En- señoría, mirando el cuerpo de la demanda, no aparece el Sí, señor no, Ricardo tampoco como no testigo. está. No. Listo, listo. Entonces, don Jorge Afanador, voy a pedirle la mano, el favor, levante la mano derecha, voy a tomar el juramento. Don Jorge Afanador, ¿jura usted decir la verdad y solamente la verdad frente a las respuestas que dé a las preguntas que este despacho le haga y guarde con el objeto del proceso? Sí, juro. Señor Jorge, le advierto, usted ha jurado decir la verdad. De faltar a ella o el despacho inferirla, que lo está haciendo, lo hará sujeto de las sanciones penales a que haya lugar. Verbigracia, fraude procesal, falso juramento. ¿Listo? Baje la mano derecha, por favor, le voy a hacer las preguntas. Enseguida que termine, entonces se le concede el uso de la palabra al doctor Luis Orlando Martínez para que interrogue al señor Jorge Afanador. Don Jorge, ¿cuándo es que usted comenzó? ¿Cuándo es que usted comenzó la remodelación de la casa que había en el lote que usted le compró a la señora Ticia en el año 95, el que le compró con la escritura? ¿Cuándo Y comenzó a hacer la yo le compré en el 95 y empecé a hacer la ampliación y reforma en el año 97. Primero hice un bañito acá, un bañito sencillo, y en el año 97 fue que hice la excavación, a ver, es un terreno inclinado que obliga para ampliarlo a hacer una excavación y hacer un muro de contención, ¿sí? Para poder hacer el nivel inferior, que fue lo primero que yo hice, y poder realizar la terraza, que era lo que yo quería realizar como ampliación del nivel de la casa que compré, porque el lote venía con una casa, una casita, que fue lo primero que yo reformé. Entonces, ahí en ese momento fue que cuando se hizo la excavación, dije, o sea, los obreros lo hicieron más allá, ¿sí? Y ampliaron el área, y ahí fue cuando yo entré pues en contacto con doña Dilcia y le dije, mire, pasó esto. Don Jorge, cuánto se avanzó sobre el terreno de doña Tilcia con esa? Ahí esa cuña vienen a ser como unos 4 metros, 3 metros. ¿Se avanzó 4 metros? Sí, como 3 metros, creo que son, exactamente. Esto, diga. Y Sí, dicen que entonces se dio cuenta y habló con doña Tilcia. sí, claro, y le Ahí va. mostré, me dijo, pues yo dije, negociemos esto. Dije, pero ahorita no tengo cómo pagárselo. Me dijo, bueno, no importa. Entonces, pues yo continué con la obra, ¿sí? Se Pero hizo, espere, pues, espere, don Jorge. Usted dice que se avanzó como 4 metros.
4 Sí. metros por cuánto de ancho. como de largo, porque Sí, un 4, la 4 por cuánto. 4 como por 6. Eso da 24 metros cuadrados. Pero usted le Sí, ofreció que le comprara, que le vendiera esos 24 metros cuadrados. ¿O qué le no, ofreció? yo de una vez le dije, pues véndame este pedazo, ¿sí? Hasta este punto, pues sí, que a mí me interesa, ¿sí? El Ya más pedazo, allá de los 4 metros. claro, obvio, que Sí. fue donde yo posteriormente realicé otras durante el lapso. A ver, es que yo la casa la he hecho con mucho sacrificio a pedacitos, ¿sí? Un año hago una cosa, recibo otra platica y hago otra partecita. El proceso ha sido como la Esa catedral de Gaudí, partecita ¿sí? de casa que hay en el predio invadido, dos pisos, 3 pisos, un piso, ¿qué tiene? Ahí, eso tiene un primer piso. A ver, el acceso a la casa, como es Sí, inclinado, pero ¿cuántos pisos son? ¿Cuánto sobresale del suelo? en total la construcción mía son 3 No, pisos. la altura. ¿3 pisos? Altura, cada piso tiene 2,40, 2,50, póngale. 2,50, que es lo normal, más la placa, Póngale 8 metros. ¿sí? 8 metros. Aproximadamente. ¿Y esos 8 metros, en qué año llegaron? 2017, A 18, ver, 20. no, porque el tercer, o sea, el tercer piso lo vine yo a hacer. Hice primero la terraza, luego construí el segundo piso, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el lote de Doña Tilce, es en la parte de atrás, ¿sí? No, solo habla del pedacito de Tilce. ¿Cuándo llegó a Estamos los...? hablando del pedacito solo, sí, porque el otro piso, el segundo piso no tiene nada que ver con el, con el, No, con no, el no. lote de Solo la Doña parte que Tilce, estaba donde Tilce. que es la ¿Cuándo del llegó a su sótano, máxima altura? que es el nivel -1, llamémoslo así. Pero Yo a la accedo a máxima mi altura, casa. ¿cuándo llegó? ¿El tercer piso en cuándo llegó? ¿En qué Mire, año? yo hice primero el muro que tiene la altura del, la altura del piso. De un piso. Primero se hicieron los cimientos, en el año 97 se hizo la excavación y se hicieron los cimientos. Luego en el 98 se hizo el muro en L, ¿sí? El muro de contención con hierro, etcétera. Y después se fundó la placa. Pero más o menos échele cabeza, así mentalmente, diga, el tercer piso lo terminé en el año 2000, tal. Mire, en el 98 fue el muro en L, en el 99 se hizo la placa, ¿sí? Ahí ya quedó inmediatamente eh, confinado ese piso debajo, quedó en obra negra, ¿sí? Quedó en ¿El obra negra segundo cuándo porque, lo hizo? ¿El segundo ah, piso cuándo lo hizo? ¿El segundo piso cuándo quedó? yo hice el segundo piso como en el 2000, ¿eso qué fue? Como en el 2000, como el 2002, 2003, por allá. ¿El tercer piso? Por eso, es que, no, es que el tercer piso para mí es el segundo, porque yo accedo por desde la mitad, Ah, bueno, ¿sí? entonces la máxima altura, ¿cuándo se ocurrió? ¿2010, 11, 2003, Ah, no, la 2004? ¿O en máxima qué año? altura se hizo en el 2002, Listo, ya. ¿sí? 2002, Entonces me 2000. decía que hizo una negociación con la señora Tilcia para comprarlo, ¿y qué? Ah, entonces, pues quedamos en que sí, que ese lote, pues, eh, yo lo compraba y que se lo iba a ir pagando, pero ella pues no tuvo ningún inconveniente, ¿sí? Eh, yo tenía pues una muy buena relación con la señora, hicimos una buena amistad, ¿Cuánto? una buena ¿Cuánto fue amistad. el precio pactado? El precio pactado fueron 18 millones, 18 millones de pesos. ¿Eso fue en el año? cuando hablábamos en el año 97, 7. sí. ¿Cuándo le pagó ese lote a doña Tilcia? Yo le di a ella un dinero me acuerdo muy bien de la fecha, el 1 de enero del 2008, ¿sí? Y ¿Cuánto? recibí una comisión porque yo fui el que le gestionó la venta del lote de Juan Carlos Alcardi y me gané Mm. una comisión de 7 millones que o sea, el negocio se hizo en el 2007, ¿sí? Y en marzo del 2008 le di 3 millones de pesos ¿A quién le pagó usted esa plata? a doña Tilcia.
a doña Tilcia los tres pagos. Sí. Incluso el día que yo, el 1 de enero del 2008, se hizo una letra de cambio, ¿sí? Se hizo una letra de cambio por 3 millones que la llenó Mónica Díaz Suárez. Ella con su propia mano la llenó, ¿sí? ¿Letra por qué? Por ¿Esa 3 letra para qué millones de era? pesos, el saldo, que fue el que yo cancelé en marzo. Yo pues no O reclamé sea, ¿ah? entiendo que doña Tilcia a través de Mónica le dijo, bueno, usted me tiene un saldo de 3, don Jorge, entonces fírmeme esta letra. Más o menos así el cuento. ¿O cómo Mire, el es? 1 de enero por la mañana yo iba de paseo para la costa. Yo organizo desde hace mucho tiempo, hago por ejemplo una fiesta de 31 de diciembre y el 1 de enero, antes de viajar, le entregué la plata por la mañana, ¿sí? A la señora Tilcia. Y ahí mismo en la mesa de comedor, ¿sí? Estaba presente Mónica y ella misma llenó la letra de cambio, ¿sí? Por los 3 millones de pesos. El saldo que usted le Sí, el quedaba debiendo saldo a que, Tilcia. exacto, sí, porque ya estaban causados los 7 millones de la comisión del lote de la venta del lote de Juan Carlos Aicardi, que yo Listo, don pacté. Jorge. Don Jorge, usted dice que negoció con doña Tilcia en el año 97 la compra. Lote de las 540 y pucho metros, según usted, 1.600 según la parte demandante, 1.600, 1.400. Mm, Usted lo pagó, le negoció. sí, señor. ¿Qué actos de señor y dueño ya desde el 97 para acá hizo además de la construcción en ese Bueno, fraccioncito? Además de la yo, construcción claro, pues y el obviamente lote y el muro, ¿qué más hizo? hice varias obras durante todo ese periodo que se vienen incluso a terminar en No, el, digo, además de la construcción y el de la enterramiento, construcción, claro, ¿qué mire. más hizo? Mire, yo hice el piso, por ejemplo, el concreto del piso, que son las placas de concreto. Eso lo hice como en el 2006, No, no, 2007. no. Además de la construcción. Por Además de eso, la construcción. además de la construcción, se fundió el piso, ¿sí? De concreto. Pues Se el hizo piso el no es para la traslado del... construcción. ¿Ah? ¿Cómo? La placa no es para la construcción. Claro, la placa. Por eso, además Bueno, de la la placa, construcción, es de que la ya lo había obra. dicho es que no, es que ya había ¿Eh? dicho antes que la placa ¿Eh? que ya lo había dicho, ¿Sí? que la placa No, por yo le eso le digo, había además dicho. de la obra civil, ¿qué más hizo usted ahí? No, pues ya después vino el sótano, se acomodó allá abajo, se hicieron 2 habitaciones con sus closets, 2 baños, Bueno, baño le pregunto, turco. le concreto la pregunta mejor, don Jorge. Usted ya cuando en el 97 cuadró con la señora Tilcia que le compraba, usted ya se creyó dueño y siguió con su obra, ¿sí o no? ¿Sí? Correcto, ¿Sí? sí. Se creyó dueño de 540 y pucho de metros cuadrados. Usted canceló lo que le correspondía por impuesto de esa fraccioncita que va comprado a Tilcia. Por impuestos no. Hubo acercamientos, ya usted era el dueño. Con la palabra de Tilcia, de venderle, ya usted era dueño y por eso usted siguió y avanzó con su obra civil. ¿Usted pagó impuestos por esa fraccioncita? No, señor, ahí había siempre una discusión para el pago de los impuestos, ¿sí? ¿Con Porque, quién? pues porque a partir de la venta de Juan Carlos Aicardi, después de la No, 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 venta de la no, no, UDE. no, 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 no. No, no me toque a Icardi ni a Ya, la no, UDES. Usted ya no, en el 97 dijo, esto es mío. Este sí, pedacito que me invadía ya la doña Tilcia muy generosamente, o ella persona de ella, me vendió este pedacito de 500 y pucho de metros correcto, cuadrados. sí. Desde el 97 usted canceló impuestos por esa fraccioncita, Nunca me los inquirieron, tampoco, o sea, no hubo, pero si era suyo, ¿por qué esperaba que Tilcia le reclamara? Me pregunto yo. pues porque yo el lote, pues porque realmente faltaba era legalizarlo, ¿sí? Como tal.
pero usted era consciente que debía asumir ese pago. Sí, no. Claro, porque si usted dice, yo ya le compré el lote a esta, entonces yo sigo construyendo. O sea, yo entiendo que como dice que no tenía derecho a obligación de pagar los impuestos, entonces yo pienso, o sea, tenía derechos adquiridos, pero no obligaciones. Conclusión, usted no pagó impuestos desde el año 97. No, Hubo acercamientos con Tilcia para que arreglaran eso, cómo pagaban, qué porcentaje le no, lo de tocaba. impuestos no, Nunca hubo acercamientos ni intención de nunca, cancelar jamás, esos impuestos. no. Usted dice que con el señor Aicardi hicieron unos muros para marcar sus lotes. Sí fue así, ¿cierto? En la demanda, en la contestación, ¿cierto? Claro, ¿Sí? ¿Eso cuándo sucedió? en el 2007, Juan Carlos compró en el año 2007. ¿Sí? ¿Y qué más hicieron en ese año con esos muros? ¿Solamente marcar su lote y el de No, Aicardi? claro, pero entonces ahí vino la construcción del muro de entrada para ambos predios, ¿sí? Que fue lo que hicimos en enero del 2008, ¿sí? A finales de enero se hizo la construcción del Pero muro. ese muro de la entrada es diferente al muro que delimita su lote, ¿cierto que Claro, sí? O claro sea, que sí. yo entiendo la entrada, según vi la fotografía, que la entrada es un camino perpendicular a su lote. La Ya viene entrada, así, la entrada viene ajá, así y su lote está aquí, perpendicular. correcto. Yo tengo aquí un Y plano, discurre por aquí el lo lote tengo, de... Sí, yo en, lo vi. en la Lo pared, digo ¿sí? lo digo por la fotografía que hay en el expediente. ¿Sí? Claro, Y ese camino por donde usted accede es un camino es una servidumbre, que pasa por el lote de Tilsi. ¿Sí? correcto. Listo ya, listo ya. Entonces, estos muros que ustedes hicieron con Aicardi incluye el cerramiento de su lote y el muro que dividía o marcaba la servidumbre. Marcaba el límite del lote de Juan Carlos Aicardi. Y entonces, ¿cuándo hicieron el muro de la servidumbre? Es que mire, para acceder al predio hay una servidumbre que es Sí, donde un está camino un camino, ¿sí? Que que pasa llega por el al lote de muro Tilsia. que llega al muro y al portón, ¿sí? Sí, Eso es una servidumbre, eso está debidamente sí, sí, en sí. la escritura, y a partir de ese muro se accede al predio de Juan Carlos Aicardi y a mi predio Jorge Afanador. Ahí no hay Bueno, ninguna servidumbre, que es eso se hizo, precisamente la falsedad. fue en el año, bueno, eso lo podemos establecer con mayor precisión más adelante, Ok. ¿sí? Porque espacialmente es un poco complicado entender, es mejor No, tocas con el plano, doctor. Es que yo más de viva entiendo voz. también. Sí, sí, no es Listo. fácil Entonces, captarlo. esos muros los hicieron ¿cuándo? Mire, Con el ese de muro Aicardi y el suyo. en el año 2008. ¿Sí? Y para el año 2008, Tircia o su esposo, o incluso los aquí sucesores procesales hicieron alguna reclamación, alguna pregunta, ¿por qué está haciendo eso? ¿Para qué lo hace? ¿Quién lo autorizó? Mire, incluso el lote, el muro en la esquina, si usted puede ver el plano que lo tiene ahí, usted puede ver que en la esquina norte tiene una muela, como un triángulo, en donde dentro hay un árbol. Yo, incluso cuando se hizo el muro, le dije, si hacemos el muro derecho, nos toca tumbar el pobre árbol, que es un mango, que da unos mangos deliciosos. Le dije, usted me permite darle la vuelta al mango, ¿sí? ¿Quién Para que dijo? quede, pues, ¿Quién dijo lo de la para, vuelta? claro, pues yo se lo ¿Pero dije quién a doña dijo? Tilcia, Ah, usted le ah, dijo a Tircia. claro, y ellos De que, aceptaron que sí, ¿sí? ah, Que es bueno. esa esquinita que usted ve en el muro. Por eso el árbol que tiene 25 años de sembrado, por eso está metido ahí precisamente en esa esquina. Don Que si Jorge, no les tocaba tumbarlo. don Jorge, a usted, además de la señora Tircia, con esta demanda, o de pronto en otras oportunidades, tuvo reclamaciones por parte de Beatriz, de Aicardi, o de la No, de la UDES por las obras que estaba haciendo ahí, los muros,
El portón, lo de la servidumbre para el agua, esas cuestiones. No, señor, Beatriz de Aicardi o la UDES nunca le reclamaron. nunca. Le reclamaron. Además de la vivienda que tiene usted ahí, eso es sector rural, ¿cierto? Sí, suburbano. Sector rural. Señor, Rural suburbano. urbano. Vereda Santa Bárbara, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Además de su vivienda, ¿qué otra destinación le está dando a ese lote? La Al que- vivienda, pues yo tengo ahí Sí, mi siga. oficina y yo la he alquilado para mi casa, mi propiedad, Sí. ¿sí? Debidamente registrada y de mi propiedad. La he alquilado para Airbnb, para hacer eventos, matrimonios, Sí. sí, ese tipo de actividades. Mi casa. Además de la construcción, el resto del lote que le queda, porque veo que le queda como harto lote ahí vacío. ¿Qué destinación le ha dado? Pues yo lo da, pues él, como dicen, como uno tiene una parcela, pues para sus productos de pan coger, pendejadas, unos aguacates, unos cultivos. Incluso tuve huerta varias veces. La podemos llamar huerta casera. Huerta casera, sí, Listo. que yo compartía con el jardinero que era el que me la atendía. Sí, ¿Sí? listo. Don Jorge, en la escritura pública, en la 4175 del 95, en la que usted le compró el lote grande a doña Tilcia, allí se pactó que se vendía una franja del lote de la señora Tilcia para que usted... Allí se pactó, le estoy preguntando. Allí se pactó, en esa escritura se pactó que la señora Tilcia le vendía una franja de su lote para que usted accediera a su predio. O solo con esa cláusula que hay en esa escritura se le estaba dando permiso para que usted usara esa franja e ingresara a su predio como una especie de servidumbre. Claro, dice claramente, textualmente, acceso vehicular y peatonal por predios de la vendedora. Así dice textualmente. La pregunta es esa. Ese acceso no debe entenderse como que la señora Tilcia se lo estaba vendiendo, ¿sí o no? No, eso es diferente, Le porque está eso es dando el un acceso, permiso. es la servidumbre de acceso, Sí, claro. le está dando permiso Sí, para que usted pasara por ahí. correcto. Esa servidumbre, antes de que usted empezara a construir y cuando usted estuvo en las observaciones para comprar el terreno, ese caminito, ¿qué más predios servían? ¿Qué más qué? Predios servían. Por ese caminito, Solamente el mío, ¿sí? Existe, que ahí sí tengo que aclarar de una vez las pretensiones de la demanda, y es el acceso a los tanques. Ellos tienen un acceso peatonal, ¿sí? no, me Donde refiero, usted, no, lo que le quiero preguntar, no, lo que le quiero preguntar. Bueno, usted no en esa época no habían vendido a la UDIs, pero usted sabe cuál es el lote de la UDIs. obvio, No había un caminito que discurriera hacia allá. hasta la duda nunca, jamás. Había un caminito que discurriera hasta donde hay Cardi. En el año O 95, la servidumbre llegaba y terminaba ahí en la puerta de su lote. no, la terminaba ahí en la puerta de mi lote. Entonces, le pregunto, ¿la UDES por dónde ingresa a su lote? La UDES, el predio de ellos es un lote ciego que solamente se puede acceder por los linderos que ellos tienen por la parte sur, que fue lo que anexaron y en este momento construyeron incluso un edificio ahí de la O sea, Facultad de Medicina. por la servidumbre que está frente a su lote, no era, eso únicamente era para servir o estaba destinada para servir su lote. No ¿Sí? más. Sí. Listo. Listo, no más preguntas. Parte demandante, doctor Luis Orlando, si desea interrogarlo. Sí, su señoría. Muchas gracias. Señor Jorge, le voy a hacer unas preguntas. Por favor, contéstele al señor juez. Para dejar claridad,
usted le compró a la señora Tirsia a través de la escritura 4175 de 1995. ¿Es así o no? Sí, así es. Ok. Y ocupó el terreno según su manifestación en el 97, ¿verdad? No, en la casa yo la ocupé, la casa que yo la compré, la ocupé inmediatamente en el año 95. Sí. Ok. Posteriormente, se avisora que usted cogió una franja de terreno adicional. ¿Desde qué fecha usted cogió esa franja? 1997. Ok. ¿Y la negociación con la señora Tilcia de esa franja la hizo en qué año? En ese mismo año, acordamos con ella verbalmente. Pero usted indicó que le había pagado hasta el 2008. O sea, le Claro, pero, pagó pero, 11 años pero el después. acuerdo se hizo desde el año 1997. ¿Hicieron algún tipo de acuerdo por escrito? No, no se hizo. Simplemente se hizo un recibo, se hizo un recibo incluso por los 8 millones, ¿sí? En el año, en enero del 2008, el 1 de enero del 2008 se hizo un recibo. ¿Usted aportó esos recibos a esa demanda? No, se declaró precisamente la pérdida de ese recibo, era un recibo en hoja de cuaderno, ¿sí? Que se realizó. Yo los documentos, yo tenía la oficina en la casa paterna y todo lo que eran documentos los guardaba allá. El 1 de enero, yo de viaje para la costa, pasé con mi sobrino y un amigo y en mi camioneta y le entregué a mi hermana el recibo. Resulta que pues desafortunadamente pues ahí yo tenía recibos de teléfono, recibos de agua, de luz, allá me llegaban pues toda la correspondencia, ¿sí? La única que me llegaba acá era la correspondencia del gas. Y esto, mi papá yo pienso que por su por problemas senil ya y de visión, cogió y me hizo una botazón de papeles, ¿sí? De papeles que estaban en una canastica en el mueble del comedor. Listo. Para pedir un favor, por favor, si se puede contestar, limitar a contestar lo que le pregunte, ¿sí? No extenderse a otros temas. ¿Usted en algún momento le exigió a la señora Tilcia que le hiciera el traspaso o los papeles de dicha supuesta compra que usted hizo por la franja de terreno objeto de litigio? Sí, y ahí tengo que explicarlo, ¿sí? ¿Por qué razones fue que no se hizo el traspaso? Resulta que la doña Tilce incluso me aconsejó que no lo hiciera, porque resulta que yo fui víctima de una injusticia que se puede comprobar en los procesos judiciales a mi nombre por la Cooperativa de Profesionales de Santander, por un crédito que yo tomé en el año 2003, que se refinanció en el 2005. Resulta que, en pocas palabras, el crédito apareció como no pagado, ¿sí? Por el cual me tocó a mí y me causó a mí embargos de la cooperativa de Distribuciones Colombia, de otra cosa, etcétera, de bancos. Problema terrible porque el crédito apareció como no pagado. Me demoré después, incluso con la asesoría jurídica de mi abogada, que hoy me representa acá, María Carmenza Delgado, me tocó demostrar que yo había pagado un crédito, lo cual por sentencia quedó demostrado en el año 2020, que finalizó en el 2021 con la quita de la hipoteca, de que yo había pagado el crédito desde el 2012. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, por esa razón, que la conocida de doña Tilcia, yo nunca hice tratado y dije, me toca esperar porque si no me le caen a mi lote. Yo como, o sea, Listo. fíjate que tengo Bueno. este embargado, nos vamos a meter en más líos después. Continúa. Por esa razón Ok, fue que no se hizo. usted indicó que en qué fecha fue que hizo el muro como de contención. Es tan amable y para Sí, dejar claridad. lo aclaro, el proceso de construcción
de la ampliación de mi casa, que fue por etapas. En el año 1997, después de la Estamos hablando del muro, por eso la solamente del muro. excavación, se hicieron los cimientos y la L del muro, o sea, la pantalla en concreto, se fundió en el año 1998, previo a las 97 que hicieron los cimientos. Usted en la demanda indicó que lo puso en el 2007, 2008. No, Porque eso es el muro, Es otro muro. ese es el otro muro, porque es que un muro ese es el muro de la... el de la Estoy hablando del excavación muro de la donde yo me monté. servidumbre. No, el donde yo me monté. ¿Sí? No, para dejar claridad, el muro de la servidumbre, ¿en qué fecha lo construyó? El muro de entrada se construyó en el año 2008. Okay. Ese muro, usted indicó que lo construyeron en consenso con la señora Tilcia y con el otro señor. ¿Es así? Con Juan Carlos Aicardi, claro, obviamente con la... No entiende el suscrito, si usted es dueño, ¿por qué le pedía consenso a los otros vecinos? No, porque pues es al fin y al cabo, qué pena, pero Juan Carlos Aicardi era Objeción, su copropietario. señoría. ¿Cómo así esa pregunta? Objeción, su señoría. No. El abogado está pretendiendo llevar error a mi cliente, su señoría. Esa pregunta es capciosa. Yo pongo a consideración de su honorable despacho, su señoría. Porque él sabe perfectamente, el abogado, de que estamos hablando de un predio donde hay unos comuneros, que es Juan Carlos, Tilcia, Udes y el señor Jorge. Entonces, doctor, haga la pregunta otra vez. No responda, Jorge, todavía. Voy a reformularla, sí, señoría. ¿Por qué pide usted consentimiento a la señora Tilcia y al otro vecino colindante para hacer dicho muro, si usted indicó que ya era el dueño y presuntamente ya había efectuado el pago? Porque el muro, no solamente, y lo digo en plural, ¿sí? Se solicitó la autorización porque Juan Carlos Aicardi es comunero y tiene un porcentaje de la propiedad, ¿sí? Entonces, obviamente, lo correcto era solicitarle, pues, comentarles a ellos que se iba a hacer el muro de entrada, ¿sí? Agrupando las dos propiedades bajo el mismo amparo del muro. Y la señora Tilcia, según usted, accedió a perder la servidumbre de entrada a su predio. Es que ahí nunca existió servidumbre. Su señoría, perdón. Cámbiala, doctor, cámbiala. El abogado está incluyendo cayendo en el juego de las preguntas capciosas. No. Cámbiala porque él nunca dijo de perder la servidumbre. Cámbiala, doctor. Usted nombró recibos del gas, donde en la demanda, ¿no? ¿Puede indicar dónde queda el contador del gas? El contador estuvo originalmente en la pared de la casa que yo compré inicialmente en el año 95, ¿sí? Y aún permanece el contador ahí sin servicio en este momento. Yo voy a preguntarle. Ese servicio de gas, ¿qué parte de la vivienda sirve? ¿La invadida de doña Tilcia o la que usted compró de 95? Mi propiedad adquirida legal y debidamente registrada en el año 95. Claro, me refiero. Ese servicio de gas, ¿a cuál sirve? ¿A la parte que está invadida? ¿Allá hay alguna cocina? ¿Hay algo que necesite gas? Claro, pues digo yo, el servicio el servicio estuvo debidamente registrado al predio, ¿sí? ¿A qué compró? Que yo compré. Sí, ya. ¿Sí? Cuando yo construí el Turco, se le hizo desde el año... Ah, por eso, en el lote invadido está el Turco. Claro, porque ahí, esa es la pregunta. ahí está el Turco. Si y el ese tubo gas que está en su casa sirve... El tubo se metió en la construcción del muro de contención. Eso es lo que pregunto. Si el gas, ese servicio de gas está sirviendo al lote invadido. Es la pregunta. Sí, claro. Usted me dice que sí, que allá es el Turco. Siga, doctor.
Gracias. ¿Usted solicitó permisos para hacer dichas construcciones en la curaduría o ante la entidad pertinente? No, señor. Propiedades rurales no se acostumbraba en esa época a solicitar permisos. ¿Hay una escritura donde usted haya registrado esas mejoras y esté pagando impuestos de esas mejoras? No, señor. Para que responda sí o no, eh, ¿usted ha pagado impuestos del predio en disputa? No, Ya señor. respondió, doctor. Sí, objeción, su señoría. El abogado está haciendo preguntas que su honorable despacho ya hizo. Sí, 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 yo estoy aquí pendiente, tranquila, doctora. No tengo más preguntas, señoría. Muchas gracias. Conforme. ¿Listo? Don Jorge Afanador, muchas gracias. Entonces, el despacho no tiene más preguntas que hacer. Ah, sí, un momentico antes de que se me vaya, don Jorge. Usted me parece que en la contestar la demanda dice que UDES y Alcardi no lograron sacar el folio de matrícula inmobiliaria de sus lotes. Correcto. ¿Por qué fue que no pudieron sacar? Porque es que hubo cambio de POT. Cuando yo compré el predio, Sí, 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 pero ¿en qué cambio que no podían? ¿Qué les impedía hacerlo con ese no, cambio? pues porque fue la norma como es un predio en zona rural, existe una norma que es ¿cómo es? El área mínima de unidad rural, que es 1 hectárea. La UAF. Sí, claro, entonces O sea, obligatoriamente le prohibían, entiendo yo que usted quiere decir, que el desenglobar. municipio de Bucaramanga le dijo, esa venta que usted hizo no se la voy a escribir y no la voy a ir por folio porque está por debajo de la UAF. Eso es lo que le quiso decir. Así se hizo y por eso la Eh, escritura de estas dos partes ya, quedó como porcentaje. o sea, ellos no figuran no van a figurar como dueños nunca, Pues tienen un ¿cierto? porcentaje, sí, o Sí, sea, sí, eso sí, es no son o sea, como una titular, figura, no, me refiero, titulares de dominio de esa unidad. sí. Este lote de que el municipio de Bucaramanga, uy, se me va a apagar esto, de que el municipio de Bucaramanga les niega la inscripción de esa venta en el folio de matrícula. Esos lotes, ¿cuánto tiene el de UDES, por ejemplo? ¿Qué área tiene? Que Pues se la ahorita negó porque estaba por debajo de la el UAF. porcentaje exacto se me va, creo que es el 12%, no sé. No, pero en área, más o menos. Como Es más grande que el pedacito que usted invadió de Tircia. es un poquito más grande, más grande. Listo. O sea, tiene más de 540 y pucho metros cuadrados. Sí, sí. Y el de Hay una Aicardi, cosa, puedo aclarar una cosa muy sí, espere, importante. el de Aicardi El de es más Alcalde grande que el suyo. es mucho más grande, claro, es un lote escarpado, pero es muchísimo más grande. O sea, Él tiene concluyo yo que lo que usted quiere aproximadamente decir es 5.000, que 4.900 metros. sí, ese ocupa casi todo el medio Es bien lote. grande, sí. Puedo concluir que lo que usted quiere decir es que el municipio de Bucaramanga le negó a UDES y a Icardis inscribirle la compra que habían hecho porque el área de sus dotes era Menor a la inferior hectárea. a la UAF Sí, y que esos lotes a los que se les negó la inscripción o la apertura de foro en matrícula inmobiliaria, yo entiendo, estoy concluyendo lo que usted quiere decir, usted me dirá si es así, y que eso sí, esto ya es una apreciación mía, y que les negó esa inscripción o esa apertura de folio porque sus medidas que tenían eran inferiores a la UAF. sí, claro. Y puedo concluir entonces que su lote es más chico en medida de UAF, es más chico que los de UDES y los de... ¿Sí? Listo, no más Claro. preguntas. No más ¿Puedo aclarar preguntas. una cosa, Sí, señor juez? señor. Si tiene que Sí, agregar algo, es diga. muy importante. En la demanda interpuesta por Tilcia Suárez de Díaz, se anexa la escritura de compraventa de la Universidad UDES. Sí, ¿Sí? sí. Posteriormente se Una adhieren ellos actualización. como litisconsortes y anexan la misma escritura. Sí, Resulta que
En esa escritura, ambas partes le niegan al juez y a la justicia una parte integral de esa escritura, que es, o sea, una escritura no se puede dividir y entregar de una parte. Ahí hay un plano, ¿sí? En donde está, es un plano topográfico, en donde aparece propietario Jorge Afanador, o sea, me reconocen en ese acto administrativo, llamémoslo administrativo y legal, me reconocen como propietario de la franja en litigio y aparece un poder de doña Tilcia, ¿sí? Con donde están las fichas topográficas con los linderos, y en esos linderos también me reconoce como propietario de la franja en litigio. Esa parte integral de la escritura yo la anexé en la primera demanda interpuesta ante el juzgado octavo civil, ¿sí? ¿Sí? Esto tiene una serie la anexó en este? Yo en el hecho, en la página 29 y 30, que usted puede observar en la contestación de la demanda, claramente en la génesis que hago en el año 2011, en la compra de la UES, enuncio ese hecho. No se anexó y le tengo que contar la razón por cuál no se anexó. Resulta que en el momento de la contestación, nosotros tuvimos muchos problemas para contestar la demanda, inicialmente porque el abogado no nos notificó con las pruebas completas, tocó solicitarlo varias veces y prácticamente la demanda nosotros la hicimos a quemarropa. Cuando se montó la demanda, que fue de afán, ¿sí? Tuvimos dos problemas que lo vinimos a observar después, que quedó por fuera ese plano, y segundo, que los planos quedaron en blanco y negro al bajarlos de resolución, Sí. que desafortunadamente no dejan, o sea, no le dificultan a usted el análisis. Sí. Entonces, esos planos están perfectamente realizados, pero fue por esa razón. Yo los buscaba y no los encontraba, y no están esos No, color. es que fue un desastre, eso, y realmente yo no lo alegamos como quien dice, como por tal vez por buena fe, señor juez, ¿sí? Pero esto que le estoy contando es muy grave porque como la parte demandante y la parte litisconsorte esconden una parte integral de la escritura. Pienso yo que usted debe preguntarles a ellos, y mire, yo esperaba que la UDES asistiera precisamente para hacerle yo mismo la pregunta, ¿sí? Porque esto tal vez raya en un posible delito, ¿sí? Por parte de ambas partes. Doña Tilsa ya está muerta, pero el abogado y las partes que conocen el proceso y que se inscriben al proceso perfectamente están enterados, conociendo la génesis de estas cantidad de procesos que me han metido, ¿sí? ¿Cómo negaron, cómo le ocultan a la justicia un plano tan importante? Esto a mí, señor juez. Listo. Jorge, no. Tendremos en cuenta su oportunidad procesal. Vamos a revisar el expediente a ver si hay qué determinación se toma respecto de esa denuncia que usted hace. Claro. Pero se va a tener en cuenta. Entonces, ya no habiéndose agotado el interrogatorio que el despacho le hizo al demandado Jorge y a los sucesores procesales, voy a conceder uso de la palabra a las partes, parte demandante, parte demandada. ¿Algún vicio o irregularidad que haya que sanarse en este momento? Parte demandante, parte demandada. Ninguno, su señoría. No encuentro ningún vicio que impida seguir adelante con el trámite procesal pertinente. Listo, doctora María Carmenza. Su señoría, conforme. Listo, entonces vamos a continuar. Fijación de litigio, parte demandante, parte demandada. Fíjense su litigio, por favor. Sí, su señoría, me ratifico en los hechos y pretensiones de la demanda, y la fijación de litigio estaría en establecer si hay lugar o no a que se reivindique el inmueble objeto de disputa, o si por el contrario
le asiste la razón al demandado y no hay lugar a ello. Que en caso de si es pertinente que se reivindique, si hay lugar o no al pago de los frutos civiles solicitados en el acápite de la demanda inicial. Muchas gracias, señorita. Gracias, doctor. Doctora María Carmenza. Gracias, su señoría. Su señoría, en primer lugar, solicito que se nieguen todas y cada una de las pretensiones solicitadas por la parte demandada en su escrito. Doctora. Fijación de litigio. No alegatos. Sí, fijación del litigio, que se nieguen todas las pretensiones de la parte demandante. Porque el abogado aquí está pidiendo que se decreten a favor, yo estoy pidiendo que se nieguen. Segundo lugar, su señoría, en la contestación de la demanda se han presentado dos excepciones de fondo. Una, la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria, su señoría, y dos, la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Ruego a su señoría que dentro de este litigio quede determinada la favorabilidad o declaración favorable de estas dos excepciones a favor del señor Jorge Contreras Afanador Contreras. Básicamente el litigio, para mí, su señoría, queda circunscrito a esos tres puntos: negación de las pretensiones del demandante y concesión de las dos excepciones de fondo que se le ha solicitado a su honorable despacho, habida cuenta que se trata de una posesión de más de, a hoy, a esta fecha, de 28 años que ha ejercido el señor Jorge Afanador Contreras sobre un lote de 532 metros, no sobre 1.250 metros que los demandantes llegaron aquí sin ni siquiera un plano. El abogado habló de tres partes: frutos, servidumbres, pero ni siquiera mostró en un plano de cuál estamos hablando. Entonces, su señoría, la solicitud de la prescripción adquisitiva de dominio, solicitamos, por ser lo correcto y lo honorable y lo honesto, de 532 metros cuadrados, que es el área debidamente medida topográficamente sobre la que el señor Jorge ha ejercido posesión. Muchas gracias, sus señorías. Gracias, doctor. Ya. Listo. Bueno, vamos entonces a concluir con la aplicación del litigio. Vista la demanda, la contestación de la demanda, lo que acaban de decir los apoderados en su fijación de litigio, lo que han dicho las partes del interrogatorio de parte que se les ha formulado. Se deberá establecer primeramente el área correcta o la identificación correcta del predio que se dice fue invadido por el señor Jorge Afanador. Se deberá establecer también la fecha exacta en que comenzaron o se realizaron las construcciones o intervenciones sobre el predio objeto de este proceso y sobre el predio que adquirió Jorge Afanador mediante escritura pública 4175. Se va a establecer esas dos fechas: cuándo se iniciaron las obras en el predio invadido y cuándo las obras en el predio que compró con la 4175. También se establecerá si durante el tiempo en que se han hecho esas intervenciones se ha presentado alguna reclamación por parte de los comuneros Tilia Suárez de Díaz, la demandante, o Beatriz de Aicardi, o de su antiguo dueño Juan Carlos Aicardi, o de la UDES. Finalmente se establecerá si el señor Afanador ha ejercido actos del señor y dueño sobre el predio o objeto de este proceso, al punto que lo haga adquirente del dominio de dicho predio. En términos generales, ese es el objeto del litigio, serán los problemas jurídicos que se van a resolver y las pruebas que se practiquen servirán para resolver esos 1, 2, 3, 4 interrogantes. Parte demandante, parte demandado, frente a esta fijación del litigio que acaba de hacer el despacho, ¿algo que decir? Conforme con su fijación del litigio, su señoría. Doctora María Carmenza. Sí, su señoría, yo sí tengo que pedir bajo su venia. Le solicito muy respetuosamente. Yo anoté 6 interrogantes y su merced acaba de decir que 4. De lo que Tal vez que parece que los suyos están resumidos en los que yo dije, pero repítame cuál es el que usted dice que faltaría. Su merced dice que determinar el área correcta
a reivindicar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, porque está la discusión entre que son 1.600, que no, que son 500, que son 1.600. no, Eso. 1250 y 532. Eso. Sí, eso está esta pelea. Sí, la fecha exacta de la posesión sobre el lote invadido, como su merced lo dice. Sí, para ¿Sí? que nos quede más claro. Sí, sí, sobre el lote invadido. La otra que hizo es que si se ha presentado reclamaciones por parte de los comuneros sobre los actos posesorios Sí. realizados por el señor Jorge. ¿Sí? Pero especialmente de los comuneros Tilia, que es la demandante. Tilcia. Sí. Ahí Bueno, los nombré a todos, pero incluida Tilcia ahí. Tircia, ok. Si Jorge ha realizado actos de señor y dueño. Sí. Ah, sí, 4, Pero- su señoría. Sí, No, ahí están. su merced puso otro, los actos posesorios que haya realizado el señor Jorge sobre el lote invadido. Sí, ese es el último. ¿Sí? Establecer si afanador ha ejercido actos de señor y dueño sobre el predio objeto de este proceso, al punto que lo haga adquiriente del dominio de dicho predio. Ahí están Ok, resumidas, listo. incluidas las que propuso el Sí, doctor sí, entonces son los Luis 4. Orlando y la doctora Carmencio. ¿Pues Listo, algo que decir doctor. al respecto de esa fijación del litigio? No, está bien, su señoría, el tiempo, el área correcta, los actos y las reclamaciones. Con esas Perfecto, su preguntas señoría. se resuelven las pretensiones y las excepciones. Sí, su señoría, muy bien, su señoría. Porque realmente el litigio es, me parece más práctico fijarlo así que ponerse uno a que acepto el 15, que no acepto el 13, y sobre todo aquí que es una demanda de 15, 20 hechos, no hay cuándo se acaba de fijar el litigio, me parece más práctico y más exacto así. Entonces, continuamos. Su señoría, entonces, ¿sabe que en la pregunta que su merced, en uno de los interrogantes que su merced ha planteado, fecha exacta de inicio de la posesión sobre el lote invadido? De inicio. Porque nosotros hemos alegado que ha sido ininterrumpida, ha sido de corrido. ¿Sí? Sí, no. Eso tiene que ver con la posesión. Entonces, eso se resolverá en conjunto con otras pruebas, pero sí, yo ya sé qué es lo que usted quiere, pero se tiene en cuenta. Por eso, Ok. eso que está presentando me acaba de hacer usted, está inmersa. Establecer si el señor afanador ha ejercido actos de señoreño sobre el predio objeto, al punto que lo haga adquirente del dominio. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se adquiere el Conforme, su dominio? señoría, sí. Tiempo, hechos. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con el decreto de pruebas. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 372, se decretan las siguientes pruebas pedidas por las partes. Por la parte demandante. Por la parte demandante. Por la parte demandante. Documentales. Se tendrán como prueba los documentos aportados con la demanda, a las cuales se le otorgará el valor probatorio en el momento pertinente. Testigos de la parte demandante. Se decreta el testimonio de José Jesús Delgado, de María del Socorro Rodríguez, de Miriam Barajas, de Nelly Herrera y de Heymar Alexander Rojas Gutiérrez. Queda a cargo de la parte demandada. Demandante. Demandante hacerla comparecer a la audiencia que se determine la fecha. Si se necesita que el despacho haga los requerimientos a los empleadores de estos para que les permitan, ustedes lo harán saber. ¿Sí? Te voy a pedir el favor, parte demandante, me ha llegado un correo electrónico de los testigos. Lo mismo para la parte demandada. Si no están ahí, si pidió testimonio y no están ahí, ¿para qué? Para que cuando se agende la audiencia, el link de la audiencia también les llegue a ellos. ¿Sí? Listo. Correcto. Interrogatorio de parte. ¿Qué se practicó? Que fue el interrogatorio realizado a Jorge Afanador. Inspección judicial. Se decreta la práctica de la inspección judicial al lote objeto de este proceso.
Todo esto conforme al artículo 236 y el 375-9 del CGP. Las pruebas por el FIS Consortes por activa, que en este caso fue únicamente UDES la que contestó. UDES fue la única que contestó y presentó documentos y solicitó el testimonio de Sergio Urbano Contreras, el cual se acepta y se decretará su práctica. Y los documentales se tendrán por UDES, el activo, el litigio concepto por activo, los que alegó con el pronunciamiento frente a la demanda. Pruebas por la parte demandada. Los documentos que alegó con la contestación de la demanda. El informe pericial que alegó con la contestación de la demanda. Unas declaraciones juramentadas también son documentales que alegó extraprocesales de Juan Carlos Aicardi Sepúlveda, Héctor Arcesio Tobar Fierro, Liliana María Mejía Arango, Gloria Yanet Niño, Lucia Afanador Contreras, Olga Lucía Parra Salazar y la de Juan Camilo Vargas Afanador. El interrogatorio de parte que ya se practicó con los sucesores procesales. La parte demandada también solicita unos testimonios. En consecuencia, y por ser procedente también se decretan el testimonio de Julio Sarmiento, Juan Camilo Vargas Afanador, Héctor Arcesio Tobar Fierro, Liliana María Mejía Arango, Gloria Janet G. G. El apellido de ella es G. Ella es de origen chino. Yo pensé sí. que había sido un error de digitación. No, es G. Listo, entonces se decretan los testimonios de la parte demandada de la siguiente manera. El de Julio Sarmiento, el de Juan Camilo Vargas Afanador, Héctor Arcesio Tobar Fierro, Liliana María Mejía Arango, Gloria Janet G. Niño, Lucy Afanador Contreras y Olga Lucía Parra Salazar. Lo mismo que para la parte demandante, me hacen favor y me llegan los correos electrónicos de ellos para que el link de la audiencia también les llegue así no tengamos problemas con que ustedes tengan que compartirlos con ellos, esa cuestión, pues, por los links. También solicitó inspección judicial la parte demandada. Ya se decretó arriba. El curador de personas indeterminadas, interrogatorio de parte, no asistió. El curador de personas indeterminadas. A propósito de esta inasistencia, desde ya se requiere al curador designado para personas indeterminadas que dentro del término de los 5 días siguientes a esta audiencia deberá justificar por qué no asistió a la audiencia del artículo 72 decretada y que se iba a practicar el día de hoy. Deberá justificar los 5 días siguientes, so pena de imponer las sanciones a cada lugar. Porque es que la tarea del curador no solamente es contestar demanda, debe estar hasta el final acompañando a su ahijado. De pronto se le presentó alguna inconveniente al curador Alditi. Vamos a decretar unas pruebas de oficio de conformidad con el artículo 169 del CGP, que hacen necesarias para traer mayor certeza a este despacho. Vamos a ordenar, o se ordena, no vamos, se ordena, un dictamen pericial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 del CGP, a fin de que se realice la identificación plena del bien inmueble objeto de reivindicación, ubicado en la vereda Santa Bárbara de este municipio, que lo identifique por su ubicación como por sus linderos e informe qué construcciones o mejoras tiene y la posible fecha de su ejecución, así como para que haga un levantamiento topográfico del inmueble a restituir
que denuncia a la demandante en el hecho 7 y 8 de la demanda y en el hecho 7 y 8 de la demanda, y el que denuncia y alindera al demandado al pronunciarse frente al hecho 7 y 8 de la demanda. Él debe mostrarnos los planos de los dos, del que dice el demandante y del que dice el demandado. En ese informe se debe incluir también, en ese plano que se pide ahí, los lotes vendidos por Tilcia Suárez a la UDES, el que hoy es propiedad de la señora Beatriz Sepúlveda de Icardi, así como del restante que le queda a Tilcia Suárez del folio de matrícula inmobiliaria 326, 27, 23. Se va a hacer de un planito donde incluya el lote que le vendieron a Icardi, el que le vendieron a UDES, el que está presuntamente invadido y lo que le sobró a Tilcia del folio del de mayor extensión 327, 23. Anotación 9. Debe informar el perito designado el grado de afectación que se produjo a los lotes de la UDES, al de Beatriz Eugenia Sepúlveda y al restante que le queda a Tilcia Suárez del folio de matrícula 326, 27, 23. Con las construcciones que realizó el señor Jorge Afanador en el predio que se dice fue invadido. Deberá informar también el perito sobre la afectación que se produjo a la señora Tilcia y a sus habitantes, a la señora Tilcia, al predio de la señora Tilcia y a sus habitantes de ese predio, con el acceso al predio del señor Jorge Afanador, de que se habla en la escritura pública número 4175 de 1095. ¿En qué afectó ese acceso a los predios de Tilcia Suárez y a los residentes? Pues precisamente, ¿no? Porque el perito puede decir, no afectó nada, pero es que aquí se está reclamando que esas construcciones han impedido que ellos tengan acceso al agua o no sé qué cuestiones. Entonces lo que se pide es que el perito nos diga eso. Actos que se verificarán el día de la inspección judicial. Para lo anterior, ya como no hay lista de auxiliares de la justicia, oficios a la Lanfa de Propiedad Raíz de Santander para que designe un profesional adscrito que pueda llevar a cabo la pericia encomendada, advirtiéndole al auxiliar de justicia que el dictamen pericial, además de reunir los señalados en el artículo 226 y 233 del CGP, deberá presentarse dentro de los 10 días siguientes a su posesión y deberá concurrir a la diligencia de inspección judicial para sustentarse. Comuníquese este nombramiento de conformidad en el artículo 49 del CGP, perito que tomará posesión dentro de los 5 días siguientes al recibo de la comunicación y de conformidad con lo señalado en el artículo 231 del CGP. Libres de la respectiva comunicación a la lonja de Propiedad Raíz de Santander para que designe un profesional que nos haga este informe. Los costos de la pericia corren a cargo de las partes, demandante y demandados, en proporciones iguales. Y por ahora, para evitarnos que se me va a pagar acá, para evitar cuestiones como que es que a usted le toca la mitad y usted no me ha dado la mitad y que yo sí di la mitad y que no me dé la mitad. Entonces, por ahora, están a cargo de las partes, pero por ahora los costos de la pericia los asume Tilcia Suárez de Díaz. En el evento de una sentencia se decidirá respecto de quién, en definitiva, es el que va a pagar los costos de esta pericia. Se advierte a las partes que deberá prestar la colaboración para la práctica del dictamen, esto es, a los sucesores procesales de Tilcia y a don Jorge, para que presten la colaboración para la práctica del dictamen. Se les advierte que en caso de impedir la práctica de la misma se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión que se pretenden demostrar o que pretendió demostrar el demandante o el demandado, ¿sí? De conformidad con los dispuestos en el artículo 229 y 233 del CGP. De oficio también,
Vamos a requerir a la alcaldía de Bucaramanga para que dentro del término de los 5 días siguientes a que se le notifique este requerimiento, informe para el sector de la vereda Santa Bárbara de este municipio cuál es el área mínima que se permite para un lote en el evento de segregaciones y o subdivisiones. Esto es para verificar o para mirar en qué condiciones está este lote. Pues por lo que se ha dicho de la UDES y de Aicardi que no pudieron inscribirlo en su folio de matrícula inmobiliaria. De oficio, se decreta el testimonio de Juan Carlos Aicardi. Estará a cargo de la parte demandada de comparecer a este testimonio. En esas condiciones queda el decreto de pruebas. Parte demandante, parte demandada, ¿algo que tiene al respecto? Conforme, su señoría, con el decreto de pruebas. Esta parte Su demandada. señoría, yo sí tengo algo que, a ver, cuando su merced decretó de oficio el dictamen pericial, su merced quisiera que me aclarara. El dictamen pericial es sobre el área de los 1.250 metros que está reclamando la parte demandante. Porque nosotros, acuérdese, doctor, señor juez, perdón, que nosotros alegamos ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? que ¿Que si si el esto qué? dictamen pericial, es que el demandante llegó sencillamente solo de voz, escritura, alegando la reivindicación de 1.250 metros sin ninguna prueba. Y habló de unos linderos Mire, que no corresponden a los Sí, 1.250 metros. pero ¿qué es lo que Y usted quiere que le aclare? nosotros estamos diciendo que son 532. Entonces, su merced en la prueba de oficio, del dictamen pericial, ¿sobre qué área es que tiene que hacerse el dictamen pericial? ¿Sobre los supuestos 1.250 metros? Porque nosotros Espere. llegamos con plano topográfico practicado por una profesional debidamente Ya, acreditada, con ya. idoneidad. Ya, mire, doctora, es que está largo el decreto de pruebas, se le pasa a uno. Si yo lo dije allá, para que realice una identificación plena del bien objeto de reivindicación. O sea, los 1.200, supuestos No, 1.250 metros. lo que no, sea, 1200 o 544. Lo que dice el señor Jorge invadió. ¿Sí? O lo que dice el señor demandante le invadía. Por eso dice que se realice una identificación plena del bien objeto de reivindicación, el ubicado en la vereda de Santa Bárbara de este municipio. ¿En qué lo va a identificar? En su ubicación como en sus linderos. Entonces el perito nos va a decir, mire, es este. ¿Sí? E informe qué construcciones y o mejoras tiene y la posible fecha de su ejecución. Todo eso es con el predio que está invadido. Así como para que haga un levantamiento topográfico del inmueble a restituir que denuncia a la demandante, ella, demandante, puso unos linderos. Sí. En el Y hecho nosotros 7 y 8, llegamos con y el otros. que denuncia y alindera el demandado con otros. Entonces, dígame cuál es. ¿Cuál es? ¿Es este o este? De todos modos, hágame un planito con los dos. ¿Sí? Doctor, entonces, ¿qué clase de perito? Porque si se va a hacer, ¿es un topógrafo entonces? Podría ¿O ser un qué es? topógrafo, alguien que tenga conocimiento. Ya la lonja puede designar, la lonja ya sabe quién designa. Dice, De mire, eso es acuerdo para a las proceso de pertenencia. preguntas. Sí, exacto, él dice, vaya, si usted vaya, es un Ok. arquitecto. ¿Sí? Sí, Podría ser el porque mismo que usted hizo, el que usted ¿qué tiene? ¿Qué profesión tiene? Ese es topógrafa. topógrafo. topógrafo, sí, Topógrafa. claro. Sí, Claro, el topógrafo está diseñado para hacer planos. claro. Sí, él hasta Exacto. Para planos. medir áreas. Sí, ¿Sí? para hacer planos. Sí, Sí, Mm, para medir terrenos y sacar planos. sí. ujú. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir, necesito un perito para que me diga esta casa cuánto hace que se construyó. Un topógrafo, por su formación, de pronto por experiencia sí, por su formación no puede decirme, esta casa es de hace La edad 50 de la años. casa, sí, Un ingeniero civil sí puede hacerlo, un arquitecto puede inclusive hacerlo. puede hacerlo. Sí, entonces ahí está clarito. Entonces identifíqueme el predio que dice el demandante como invadido y el que dice la demandada como invadido, ahí en el planito. En ese planito también debe incluir los lotes vendidos por Tilcia a la UDES, que es más o menos los mismos planos que se están trayendo ahí. Sí, Y el Sí, que hoy es propiedad de la señora Beatriz Eugenia de Sepúlveda. Así como el restante o el saldo que le quedó a Tilcia del folio de matrícula inmobiliaria 327.23, después de todas esas ventas, ¿sí? Que le quedó un saldito.
que ese saldito es el de donde afanador se metió supuestamente. Ese es ese saldito. Eso. ¿Sí? Que es del saldo de actualización que hizo doña Tilcia, que es del 0.8840 metros, Sí, es que lo de que ahí le fue quedó. donde vendió a Icardi, a la UDES, y ellos se Sí, quedaron con el saldo. Sí, señor, el ya. saldito es lo que después de que vendió Sí, a UDE, de que vendió a Icardi y sí, que vendió a Afanador, ahí le quedó un saldo. sí, sí, Que es, señor. por lo que veo, es una porción muy chica. Sí, Ese es más o menos. sí. Entonces, no sé si habría que aclarar más. No, su señoría, creo que las preguntas están claras para que el perito pueda hacer su trabajo y quede claro y no incompleto, sobre todo no incompleto porque como ellos están reclamando 1.250 y nosotros estamos Sí, solicitando por adquisición 532, que es el área exacta que mi cliente ha poseído. Entonces, sí, yo creo que podremos, nos queda claro, su señoría, sí. Mm. listo. Entonces, advierto, una vez llegue el peritaje, quedará a disposición en la Secretaría de Despacho y una vez llegue se fijará fecha para la inspección judicial donde es posible que se amplíe el interrogatorio que se le haga al señor Jorge Apanador o inclusive que se le haga a la señora Mónica o a don Ricardo, porque allá en el terreno ya la mente se alumbra. Es diferente estar uno aquí contando, imaginándose con planos que Sí, allá hay en terreno, ¿sí? sí. Entonces, sin perjuicio de que ese día se vuelva a interrogar a Jorge Afanador, se escuche la declaración del interrogatorio de Mónica y de don Ricardo, los sucesores procesales, y o se modifique la fijación del litigio. Su ¿Sí? señoría, una pregunta. Bueno, queda Mira, claro que la prueba queda a cargo de la parte demandante el pago. inicialmente, el pago. Entonces, listo, pero A para ver, entonces pongámonos de acuerdo en la ejecución, porque nosotros estamos dispuestos absolutamente, doctor, a colaborarle al perito cuando llegue a la diligencia presencialmente a realizar la tarea. no, Entonces, sí. ¿a Ya quién le cuando corresponde? el perito de posición entonces le informa que deberá coordinar con ustedes dos la fecha y hora. Ah, bueno, listo, doctor. ¿Mm? Y su Sí, merced eso nos le informa. le entrega en el oficio los teléfonos de nosotros. Sí, claro, claro. Ok, Eso perfecto, sí, para en que los haya correos o el coordinación teléfono. Claro, y tiene Sí, que no ser en oye, coordinación. que a ver, les interferencias, propongo sí, una cosa, por celeridad. sí, Ya uno por experiencia sabe que envía la lonja de propiedad, sí. la demora para que contesten, o si contestan ahorita no hay. Propongo, ustedes dirán, parte demandante, parte demandada, de común acuerdo, consigan un perito. No, doctor, porque es casi que imposible y ahí nos vamos de pronto a estancar. Yo prefiero que sea su merced el que dé la orden y que y la lonja asigne el que ellos Sí, consideren que reúne las cualidades de idoneidad sí. para No, eso realizar sí. ese trabajo. Nosotros vamos, yo voy a estar presente allá y vamos a prestar toda la colaboración habida y demandada por usted. Listo, Sí, su sí, sí, señoría, pero pues, si consigan uno de igualmente, común acuerdo, pues, no pasa nada. igualmente esto sería muy bueno, pero es complicado en la práctica llegar a un Sí. acuerdo y Mm. más que tiene que ser certificado por el RA, por Lonja y tener todas las acreditaciones pertinentes. No Entonces, tanto por eso, porque ya eso ya uno sabe que por su experiencia de abogado sí tiene las acreditaciones. Sí, el problema que yo veo es para que no, pero es que ese como que es amigo del demandado, como que ese es conocido el demandante y se presta ahí para Ujú. peleas. Entonces, como no se pusieron de acuerdo con el perito, espero que se pongan de acuerdo y concilien, no esperen la sentencia. Qué feo es tener un problema con un vecino y saber uno Sí, que vive ahí. y además perjudicándolo, ¿no? Porque, No, ambos se perjudican. claro, Ambos salen pero perjudicados porque todos los días tener que llegar a la casa y pasar por la casa de ese berraco, de esa berraca vieja y otra vez ahí. Y allá está en la puerta, ¿cómo salgo? Esos son problemas que hay que arreglar. Entonces, échenle cabeza, medítenlo, reúnanse a los abogados. Vea, yo propongo, a veces es más fácil que se reúnan los dos abogados y lleguen a un acuerdo y se lo propongan a sus partes. Porque la experiencia me dice, se reúne demandante y demandado y terminan es agarrados.
Es mejor, si quieren, reúnanse el doctor Luis Orlando De con la acuerdo. doctora Marca y traten de acercar y después le cuentan a sus clientes. Es más Listo, fácil, yo estoy más dispuesta, práctico. acepto su propuesta, su señoría. Sí, No sé el doctor Luis Orlando, pero yo sí estoy dispuesta. sí, Claro. ahí tienen sus Correcto, teléfonos para señoría. que... Yo soy muy conciliador y sé que uno como abogado tiene que incentivar Bueno. esas fórmulas de arreglo. Señor Sí. juez, quiero hacer una pregunta. Disculpe. Señor. ¿Qué tenemos que hacer con la UDES? ¿Sí? Porque la UDES, al fin y al cabo, es el litis consorce, contestó la demanda y vuelvo y Sí, ya me acordé, no, yo me acordé de la esto es escritura, sino creo que es un tema demasiado delicado que no se sí, puede por dejar eso le por dije que en su alto. oportunidad se resolverá. Le Entonces, por eso ruego que en el su oportunidad, favor, mire, porque con la mayor humildad porque vamos a revisar la contestación de la demanda más a conciencia y si percatamos el error, alguna determinación tomamos. ¿Listo? Porque no lo hice ahorita por el tiempo y por no ponernos a parar la audiencia 1 hora, media hora revisando la contestación de la yo voy a UDES. yo voy a hacerle llegar al despacho por correo electrónico la escritura completa. ¿Sí? Espere, hagamos una cosa. Yo reviso la contestación de la UDES, Sí. pero si ustedes están de acuerdo, demandante y demandado, están de acuerdo los dos en que la escritura que hay presentado por la UDES está incompleta, pues de común acuerdo ustedes me la presentan con una escritura. Ok, por ¿Cierto? ambas partes, porque ambas partes fueron No, las para no las poner dos escrituras, entonces simplemente claro, parte demandante, parte demandada de común acuerdo, y nosotros sí. presentamos la siguiente escritura pública que corresponde porque se observó el siguiente defecto en tan, listo. Sí. Señoría, yo creo Listo. que la UDES, como es una entidad intermedia para evitar cualquier tipo de manipulación, está perfecto esa prueba ya aportada en su debido momento procesal. Bueno, voy a revisarla porque si es así, de todo modo hay que mirar si está incompleta o fraccionada comparada con las otras que hay que tomar alguna determinación. Sí, Claro. su señoría. Fíjese que ya el abogado está manifestando que no hay necesidad de presentarla y nosotros estamos solicitando que sí porque está Entonces, incompleta. Entonces ya no hay dejémosla, acuerdo para el presentarla. Entonces despacho denos la va, oportunidad de presentársela esa es como otra prueba de que decisión. está incompleta. Es otra decisión que se acaba de tomar, pero según lo manifestado la parte demandada Jorge Afanador, el despacho va a revisar la contestación de demanda presentada por la UDES y especialmente respecto de la escritura pública que allegó la UDES ante los juicios que denuncia la parte demandante de ese documento allegado por la UDES y se tomarán las decisiones que corresponden. Listo, esta decisión notificada en estado, doctor demandante, parte demandada. ¿Puedo solicitar algo? Señor. Con toda la venia. El estado de salud de la señora Tilcia a la fecha de la demanda. ¿Sí? ¿Pero qué? No, que se puede anexar la historia clínica No, o ya no. ya. Ya no. No, y además eso violaría los derechos a la intimidad de la señora Tilcia. No, No, Ya ya no, no es una oportunidad. no, doctor. No, Ya no es una oportunidad. bajo el parámetro del juez y no es cierto lo que está diciendo usted. Listo. Entonces, 12:14 de la mañana, no haciendo más del objeto de la presente. Esta audiencia, el acta de esta audiencia, la podrán ver hoy es jueves, a más tardar el lunes en el proceso. La doctora María Carmenza, todos tienen el link del expediente, ¿cierto? Porque nosotros lo enviamos y el link que nosotros enviamos tiene fecha abierta. Nosotros no somos de la política de otros despachos que enviarlo por 3 meses, por 1 mes, por 15 días. Listo. Si tienen algún problema, nos dicen, nos hacen llegar. Pero el acta de esta audiencia la van a encontrar a más tardar el lunes en el proceso. Y el link de acceso a la audiencia. Ahí va a estar. Su ¿Listo? señoría, la práctica de la prueba pericial queda sujeta entonces a que sea librado el oficio. Sí, La alonja nos a que conteste, comparezca el perito. se practique, el perito se comunique con nosotros como partes procesales, acudamos y se haga la diligencia y una vez se le entrega su despacho fija fecha para la siguiente Sí, para la audiencia de inspección. del 373. Listo. Que yo espero que no haya necesidad de fijarla. Así Bueno. que así sea, su señoría. Listo, 12:17 del día. Muchas gracias. Listo, muchas Muchas gracias. gracias, Entonces, su señoría. Jorge, señores Mónica y Ricardo, doctor Luis, doctora María Carmenza, muchas gracias entonces.
A usted, su Muy señoría. amable. Muchas gracias. Que tenga Listo, buen día. gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Listo. Chao.